Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya estamos de vuelta en Divox Radio. Si recién te sumas a esta conversación en donde vas a sumar un nuevo sello para tu pasaporte digital, te cuento que nos acompaña María Cookie Pérez. Ella es Data Scientist Leader, ex Airbnb y ex Shopify y por sobre todo mujer emprendedora y recién llegada a Chile viendo el ecosistema. Así que vamos a aprovechar toda su mirada para que hablemos de la cultura de datos, las personas y los desafíos empresariales. Bienvenida, Cookie, a Pasaporte Digital. Muchas gracias, Ruth. Me encantó la invitación, así que feliz de estar acá. Qué bueno que estás aquí porque va a ser una conversación, ¿cierto?, de la mirada femenina de todo esto, ¿cierto? Tenemos muchos referentes, ya sabemos que, como dice la canción, era un mundo de hombres, ¿cierto? Pero ahora nosotros con una mirada, ¿cierto?, entre la innovación, lo disruptivo y todas las cualidades que tenemos como mujeres, la vamos a enfocar, ¿cierto?, de las personas y los desafíos también de la empresa a través de la equidad de género, las oportunidades y todo eso. Pero antes de entrar a las preguntas, ¿cierto? De cuál es el trabajo de un data scientist, cuál es la cultura de datos y el impacto de los desafíos o la demanda de profesionales, etcétera, queremos saber de ti, porque tú ya eres una referente, tú misma lo conversábamos antes de partir el programa, hace 23 años que dijiste, chau Chile, me voy a ver otro lado, eres profesional formada en la Universidad Católica, te fuiste a la Universidad de Stanford, eres PhD, tienes un tremendo currículum para los que quieran ir buscándola en LinkedIn si todavía no la tienen en foco. Y Puki ha vuelto a Chile y esa experiencia queremos escucharla. ¿Cómo saliste de Chile? ¿Qué te motivó? Un pequeño también paneo, porque has estado en empresas súper exitosas como Airbnb y Shopify. ¿Y qué te hace también decir, bueno, después de todo este éxito, en qué estoy en mi vida y por qué vuelvo? Y para que entendamos bien tu visión y sobre todo este tremendo aporte que va a ser escucharte, Cookie. Muchas gracias. Sí, 23 años que me fui de Chile. Yo creo que partí saliendo de Chile como quizás parten muchas mujeres, ¿no? Acompañando a la pareja, que él se iba a ir a estudiar y nos íbamos a ir por un año. Eh, Nos fuimos a Estados Unidos, a Stanford en particular, y yo tuve la suerte de encontrar trabajo a los 3 meses que había llegado a Stanford a través de un profesor de Stanford. Yo había estudiado economía y ahí empecé como que no era quizás la persona que se queda en la casa esperando, acompañando al marido, y tuve la suerte de ponerme a trabajar muy temprano en Estados Unidos, de aprender el inglés, bueno, de todo lo que significa trabajar en esa época. O sea, hace veintitantos años atrás uno salía a la universidad sin saber mucho de nada, no había internet, bueno, había internet, no soy tan vieja, pero como que no era tan conectada con el mundo de Silicon Valley. Y yo creo que no imaginé y no dimensioné la oportunidad que tenía de que estaba llegando a Silicon Valley. A mí siempre me gustó la programación, la computación, me gustaba la estadística, la econometría, tenía siempre ese bichito. Y si bien había estudiado economía, al final siempre los ramos que más me gustaban eran más aplicados. Yo tuve la suerte de ir a un colegio muy disruptivo en su época, que me enseñaron a programar en el colegio, y llegué a Silicon Valley, que es como la cuna y donde como si uno le pone empeño, como que todo puede florecer. Estados Unidos tiene muchas críticas, que mucha gente lo critica, pero yo creo que sí es un lugar de la meritocracia. En ese sentido lo viví, a pesar de una mujer latina con un inglés terrible, me contrataron a los 3 meses en un instituto de investigación haciendo data analysis, en el fondo así partí en Estados Unidos. A los años después bueno, el año que se supone que íbamos, obviamente terminaron siendo 23 años. Al final yo quise estudiar en Stanford también un doctorado. Yo quería ser académica, ese era como un sueño que yo tenía, como imaginaba, no sé, yo creo que lo tenía bien fantaseado en la mente, que lo que era ser un profesor. Y fui profesor y a los 2 años de ser profesor empecé a sentir una pega súper sola. Eh, Estuve 3 años en la academia, en Seattle, en la Universidad de Washington,
Me encantaba enseñar, me encantaba tener alumnos, era un magíster en Public Policy, tenía alumnos de máster y doctorado. Yo era la profe de los métodos, yo enseñaba estadística, métodos, pero era súper solitario. Era un mundo también yo era la única mujer, y no solamente era la única mujer, era la única mujer latina, ¿no? Entonces, para cada evento de inclusión, a la Cookie Pérez, ¿no? Había que llevar a la Cookie Pérez. Y no estaba tan contenta, no estaba tan feliz. Me costó mucho dejarlo, porque es como que uno no deja la academia, ¿no? En Estados Unidos, un tenure track, es como, ¿cómo vaya a dejar eso? Hoy en día eso ha cambiado, y yo creo que ha cambiado porque las empresas tecnológicas te abren un camino en donde uno no es un fracaso no irse a la academia, al contrario. Y tuve la suerte de ir a trabajar por un año a Airbnb, que estaban justo creando una plataforma para hacer experimentación online, lo que se llama el A/B testing. No sé cómo le llaman en español, A/B test o A/B test. Y eso, me abrieron las puertas por un año y terminaron siendo 7. No volví a la academia. Y sí, no me arrepiento de esa decisión. Bueno, ya sabemos que si te invitamos a un proyecto y dices sí por un año, se multiplica y va a ser mucho tiempo disfrutar Lo de más tu probable. compañía. Claro, porque eso en realidad denota la devoción que uno le pone, el cariño, ¿no? Porque esa es la diferencia entre hacer las Ujú, cosas por cumplir y cuando realmente te apasionan los resultados que vas teniendo. Y yo creo que por ahí también, partiendo ya para entrar un poco, ¿cierto? A llevar esto para seguir inspirando a ujú. todas las personas que nos están escuchando, porque esta conversación también va a quedar en formato podcast por todas las plataformas en que nosotros estamos presentes. Y es por lo mismo de partamos por la base. ¿Cuál es el trabajo de un data scientist o data scientist? ¿Cuál es el trabajo puntual? O sea, si yo tengo que hacer una descripción de Ujú. cargo, si necesito buscar o yo decir, bueno, ¿cumpliré los requisitos? ¿Cuáles son? Mira, yo diría que yo contrataba muchos data scientists, contraté muchos data scientists en Silicon Valley. Para mí, yo busco una persona, me da lo mismo su perfil académico. Eso es qué estudió y qué no estudió, la verdad que eso viene después. Es alguien que tiene como como ese bichito que necesita encontrar información, datos, insights que no se ven, que no son evidentes. Esa persona que tiene como esa busquilla, como que se queda y es capaz de analizar los datos y encontrar insights. No sabría cómo se dice en español, pero como descubrir algo que uno no lo ve, que no es obvio a la mirada. Y eso era gran parte del test que nosotros le hacíamos a la gente que quería ser data scientist en Airbnb. Sobre todo al comienzo, te estoy hablando del año 2015, donde nadie podía estudiar data science. Hoy en día existen carreras, pero ¿cómo contratas tú a alguien? Lo invitábamos, primero le hacíamos una prueba escrita que era en la casa, y después si la pasaba la invitábamos al lugar, y en el lugar le dábamos datos y 4 horas para trabajar, computadores, la gente alrededor podía hacer todas las preguntas que quisiera, trabajar en equipo, lo que quisiera, pero al final del día tenía que hacer una presentación y mostrarnos algo que nosotros no sabíamos. Si tú eras capaz de descubrir algo en esos datos, podía ser algo muy obvio, eh, le hacían una oferta. Entonces yo sé que puede sonar bien obvio, pero es bien único. No todos tienen, como que mucha gente llega y dice, bueno, pero ¿cuáles son las instrucciones? ¿Pero qué tengo que estimar? ¿Pero qué debería usar Machine Learning o no? Es como que haz lo que quieras, pero muéstranos algo que no sepamos o que tú creas que no sepamos. Eh, entonces, ¿cuáles son como las capacidades, los skills que tiene que tener esa persona? Uno, ser capaz de programar datos grandes, ¿no? En cantidades grandes. Ahora, ¿qué programar? ¿Cómo programar? Había gente que hasta resolvía el problema en SQL. O sea, puede ser bastante básico tu nivel de programación. Lo más común es R o Python. Y, y poder manejar los datos, saber de estadística, saber entender básico, estadística básica, y de ahí para arriba, digamos. O sea, si tú eres capaz de también hacer inferencia causal, si puedes hacer A/B testing, si puedes hacer prediction, si manejas el machine learning, etcétera, etcétera. Pero al final del día es como
ensuciarte las manos con los datos y descubrir cosas nuevas que la gerencia, los ejecutivos, la gente que trabaja en tu equipo no ve. Y ese es como el rol al final que uno juega todo el día en la empresa. No sé si se Absolutamente. entendió bien, Ruth. Sí, de todas maneras, y aquí vamos a ir ordenando porque las ideas, ya sabemos entonces que un data scientist tiene que ser alguien de perfil curioso. No sirve a alguien que, porque hay personas que no tienen perfiles curiosos y prefieren las tareas iterativas, repetitivas, y a través de eso ir encontrando tal Exacto. vez la forma de reducir un proceso o tener otro foco. Acá ya tenemos claro que para este perfil hay que ir más allá, es bien innovador, hay que pensar fuera de la caja, o sea, no nos tenemos que quedar con lo establecido. Exacto. Entonces, ese, digamos, es el rasgo. Ahora, el trabajo de un data scientist se entiende entonces que es el manejo de dónde obtengo los datos, por eso también la versatilidad de que puede ser de cualquier industria, porque a lo mejor yo no tengo, a lo mejor no sé programar, pero sí se me ocurre de dónde voy a sacar los datos o de dónde puedo hacer ciertos, Ujú. como decías tú, los insights, o sea, esas cosas que van desde dentro, desde la estructura, o sea, desde los valores, como se dice a veces de las startups, de las compañías, que desde el valor yo genero o una línea de negocio o un servicio o un producto, pero viene Exacto. desde lo más adentro. Me encanta estar en esta posición de que tú sabes mucho y también te pierdes del saber mucho, ¿cierto? De lo cotidiano. Así que se agradece también la posición para llevar Ujú. esta conversación, Cookie, porque se nota también que tú has estado, claro, mucho tiempo involucrada en ambientes que te permiten esta versatilidad versus cómo es el emprendimiento aquí en Chile, que tiene otras trabas, otras aristas, el mismo prejuicio de, bueno, si estudio una cosa, solo me tengo que especializar por ese lado y no puedo ir a otro Ujú. lado versus todo tu expertise que está diciendo lo contrario, es decir, no, acá es con que sea, que tengas la afinidad para que sigamos. Y en base a eso, volviendo para que tú nos expliques, según tú, la cultura de datos, ¿cómo impacta en los desafíos empresariales? ¿Qué valor Ujú. tienen? ¿Tienen un valor gigante? ¿Son de peso? ¿Valen? ¿Se demoran? ¿Cuál es tu percepción de ellos? Em, Mi percepción en el sentido de si tú me dices cuál es el North Star, donde uno debería ir, toda empresa, todo emprendimiento, siempre debería pensar en los datos como una ventaja competitiva de su negocio, del cual sea. Siempre pensar que los datos que tú tienes o que colectas o que no estás colectando y podrías, tienen que ser una ventaja competitiva. ¿Qué significa eso? Yo creo que muchas veces yo escucho sobre en Chile y allá también, eh, fuera de Silicon Valley, ¿no? Que, no, si yo tengo datos, si tenemos datos, si usamos datos. Ok, ¿cómo usan los datos? No, mira, todos los lunes nos juntamos y tenemos un reporte, ¿no? Mucho se utiliza como mirar hacia atrás, cuando los datos cumplen un rol de un reporte, un informe, y tú estás mirando, tú usas los datos para informar el pasado. Si eso es lo que estás usando los datos, yo te digo, ese valor de los datos es mínimo, ¿no? Porque te está mostrando qué hiciste, qué mal, qué cosa hiciste mal, etcétera. Ahora, hay gente que mira para atrás, pero también hace forecasting, como que predice dónde debería estar hoy, y es capaz de decir, bueno, en realidad no estoy donde debería haber estado. Ya hay un poquito más de datos. Pero imagínate tú que una empresa utilizara datos para decir cuáles son los lugares, las siguientes líneas de negocio que debería abrir, cómo optimizar el trabajo, cómo hacerlo más eficiente, cuáles son las áreas del negocio que están absolutamente desaprovechadas. Ahí el data scientist está mirando para adelante, ¿no? Entonces es casi como darse vuelta y decir, ok, y si uno está mirando hacia adelante con los datos, a mi parecer es ilimitado el valor que pueden agregar los datos. Y es como, ¿cómo lograr que una empresa cambie esa manera de pensar y cómo ven los datos, sobre todo a nivel más gerencial? Porque al final del día es casi como que tú estás diciendo, mire, yo creo que en esta empresa los datos en el fondo sean más importantes que la intuición empresarial. En Chile eso es muy fuerte, ¿no? Como el dueño o el jefe que ha estado ahí toda la vida tiene una intuición. No, esto no tiene la intuición de este negocio. Es como, ¿qué significa eso? ¿No? Silicon Valley sería, show me the data. Y ahí me puedes estar hablando de intuición. Entonces un cambio cultural puede ser un cambio cultural bastante grande. Sin dudas, porque
Además, tenemos que entender, tal como dices tú, son culturas de empresas que van creciendo. Las empresas más grandes de Chile son de familias que forjaron su emprendimiento, que Ujú, trascendieron, ¿cierto? Que algunos recibieron capitales, otras por sí solas, pero en el fondo lo que dices tú es el cambio de paradigma, sobre todo porque nosotros somos una sociedad que parte de la desconfianza y en Silicon Valley es al contrario. O sea, si yo confío en tus datos, ¿cierto? Si tus datos son confiables, ujú, listo, dale, ahí está, me vas a volver con datos a decir lo mismo. exacto. Y qué lindo como planteas también el tema de los reportes, porque aquí en Chile todavía hay mucha cultura de reunión, el reunionismo, de reuniones, claro, uno puede tener muchas reuniones, son dinámicas, te van dejando durante el día, pero las que son iterativas, las que tienen esto también es súper importante y este es un llamado para todas las personas que están diciendo, bueno, ¿cómo implemento, cómo mejoro, qué es lo que hago? Bueno, aquí hay una súper herramienta que pueden seguir entonces. Si de hecho ponen en LinkedIn María Cookie Pérez, aparece al tiro ella, así que la pueden seguir para sus tips también, para seguir avanzando. Bueno, este primer bloque se pasó volando, nos queda menos de un minutito para irnos a la segunda pausa comercial. Y vamos a dejar entonces planteadas las siguientes preguntas. ¿Cuál es la demanda por profesionales técnicos en el futuro? ¿El data science llegó para quedarse? ¿Lo vamos a ver en los colegios? ¿Cómo viene la representación de género y la diversidad general, ¿cierto?, de esta profesión técnica? A la vuelta de estos comerciales vamos a seguir conversando con Cookie Pérez respecto a la cultura de datos, personas y desafíos empresariales aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Así que no te vayas, que ya volvemos después de esta breve pausa comercial. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.